Bueno, empezamos ya. Tengo la ocasión de presentar a Javier Peña, que es amigo y es un arquitecto estupendo. Creo que, no sé, la actividad editorial de Madrid, que es una actividad admirable, digamos, porque además está llevada mucho por personas, digamos, que se implican, a veces también nos tapa un poco más panorama que hay de borde de España. Y claro, Javier Peña tiene un currículum, como veréis en la tarjeta, que no voy a enumerar, pero que además de muchos concursos premiados, tiene muchas obras construidas y muchas obras que han ganado premios y que han certificado de sobras, digamos, una calidad de arquitectura excelente. Y sin embargo todavía no había venido aquí. Yo me alegro muchísimo que esté ya. Y bueno, Javier, yo creo que nos enseñará una arquitectura que a mí me parece que es una arquitectura muy intensa, muy intensa, muy vital. Yo creo que no hay ninguna llamada posible al tópico de la austeridad o la profusión del interior y del Mediterráneo. Yo creo que no es ni mucho menos eso, pero sí que es como o al menos a mí me parece como una confianza en la arquitectura extraordinaria, confianza en la arquitectura en sí misma, digamos, ¿no? Y una arquitectura que no tiene prejuicios, ¿no? Una arquitectura que es realmente limpia en ese sentido, a pesar de que se hace en un mundo un poco hostil del Levante, como yo creo que todos vemos en el país y en los reportajes que estamos viendo del litoral español. Y sin embargo, eso es una arquitectura, como decía, sin prejuicios, y una arquitectura sin quejas y sin lamentaciones, al revés, ¿no? Y siendo una arquitectura muy personal, a mí me parece que tiene también un valor importante, que es que también hay como se puede hacer una lectura de otros compañeros tuyos como Martín o Lejárraga o Alfredo Payá, que personalmente a mí me anima mucho a ver, digamos, lo que estáis haciendo allí, y esta arquitectura tan intensa y que a mí me parece interesantísima. Y sin más, os dejo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación, siempre generosa por tu parte. Espero cumplir así las expectativas de lo que has dicho. Y bueno, yo creo que es como para pagar, ¿no? Así, para que estemos así como más relajados, ¿no? Bueno, voy a hacer una presentación. Bueno, le comentaba a Iñaki que este noviembre se hacen 10 años en que me independicé y que monté el estudio. Y monté Espiral, yo creo, con una intención de dar fuerza a un trabajo que ya había estado trabajando para muchísima gente. Me parecía como un momento importante para trabajar. La conferencia que voy a contar es una conferencia que no va a explicar, digamos, en concreto ninguna obra, pero va a basarse en 6 puntos, 7 puntos como básicos de la forma de trabajar del estudio, y es un intento así como de autoanálisis, así un intento introspectivo de contar, digamos, cómo trabajo. Supongo que bueno, lo que vais a ver no es todo el trabajo del estudio, es una parte quizás pequeña, no sé si os sorprenderá como el exceso de cosas, porque trabajamos en un campo así de supervivencia complejo, pero que desde cosas muy pequeñas a cosas muy grandes, que intentan configurarse más como una serie de arquitecturas, como un trabajo en serie, en el cual pues la variedad o la multiplicidad existe, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar una cosa que me parece así importante, ¿no? Que creo que son 2 hitos, digamos, de la arquitectura y que marcan muy bien la arquitectura contemporánea. Por un lado, os ponía esto del Mickey Mouse versus Cry. Creo que a Mickey Mouse seguro que lo conocéis todos, o lo habéis conocido de pequeño, a lo mejor lo habéis negado ya de mayores, pero creo que digamos, la comparación entre los 2 trabajos, Cry es una obra de Tony Osler, una obra que ahora veréis de una gran, creo que, belleza, no sé si más sublime, no decía sublime más que una belleza ñoña o bonita, ¿no?
y que creo que marca también digamos, la diferencia entre la certeza con la que trabajaron pues, los grandes maestros de la arquitectura, ¿no? de Le Corbusier, Mies o Alvaro Aalto, etcétera, en un periodo en el que la certeza, digamos, de lo que se iba a hacer estaba definido, y que yo creo que eso se ha perdido en una heterogeneidad bastante notable, ¿no? Estamos gente que producimos arquitecturas que nos admiramos, ¿no? Como pues, con la Iñaki, pero que a la vez simultáneamente son muy distintas, ¿no? En un ambiente muy heterogéneo, ¿no? Bueno, Mickey Mouse nace así de la mano de Walt Disney como un personaje erróneo, ¿no? A partir de este de aquí, de Oswald, que es este muñeco de la izquierda. Y es yo creo que es una imagen, es el primer no humano que gana un Oscar, ¿no? Que es una cosa así como relevante. Y digamos, tiene que ver está en el 32, cuando nace, y es una época, digamos, de felicidad, una época de preguerra, está cercana al crack, digamos, de bursátil, ¿no? del Viernes Negro de Nueva York. Y, bueno, concluye la época dorada esta de los años 20, los años 30, y habla de una situación, pues, claramente definida, ¿no? Clara, ahora lo analizaremos un poco más. Por otro lado, tenemos aquí es vídeo, pondré esto. Tenemos a este personaje, que es un personaje de Tony Osler, que voy a bajar el volumen porque no que lo oiga. Bueno, este personaje así de Tony Osler que está hablando es un personaje que forma parte de sus esculturas, en la cual, digamos, la construcción de un hiperespacio, de un hiperplano y un hiperespacio, es decir, son esculturas con volumen, pero que tienen animación y vídeo, reproduce muy bien con esta narración incongruente, quejosa, ¿no? Que tiene, pues, cry, ¿no? De llorar, ¿no? El balbuceo de nuestro trabajo también, ¿no? De alguna manera. En ese sentido, creo que Mickey representa un estado de certeza, ¿no? De seguridad frente a la definición concreta, la misma línea clara, estable, etcétera, y tiene una condición plana, es absolutamente plano, es fantástica, es inequívoca, es engañosa, es políticamente correcta, es feliz, ¿no? Mickey nunca tiene problemas, ¿no? Es un tío que le va siempre bien, ¿no? Pero también es pasiva, y es comercial, y también es bastante moralista, ¿no? Por otro lado, creo que Cry, digamos, es un morphing, digamos, de uno a otro, ¿no? que va pasando, ¿no? Es más bien, es tridimensional, es inquietante, es borroso, es inestable, es un plano de trabajo en el cual las cosas no están claras y tiene una belleza, pues, o perversa, marginal, hiperrealista, tecnológica también, ¿no? Yo creo que este personaje, ¿no? Este personaje de Gray, yo creo que corresponde más a nuestras obras, ¿no? Yo creo, o al menos yo me he reflejado con mi obra de arquitectura más cercana a este personaje, ¿no? Donde de esa certeza visionaria que tenía, pues, Le Corbusier, por ejemplo, con sus propuestas, pasamos a una situación de inestabilidad, de grandes cambios, de una velocidad en la sociedad del conocimiento que me hace plantear el interés, ¿no? De la heterogeneidad. Hay mucha gente que dice, bueno, que hay una especie de caos, un desorden brutal y tal. Yo creo que no, yo creo que es una cosa realmente interesante el trabajar en esta idea de la heterogeneidad, ¿no? Bueno, tenéis también a los amigos de Mickey, que son también, bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Una belleza, pues, certera, clara y definida, ¿no? Y tenemos a los amigos de Cry, ¿no? Que son esas criaturas, bueno, inquietantes, pero aunque como consuelo os puedo decir que, bueno, no son bonitos, pero son complejos, ¿no? Yo creo que en esa situación de complejidad, de trabajo, es en la que nos movemos, ¿no? Bueno, el tema de Espiral es el nombre de mi estudio, espiral.org es el website de mi estudio, y bueno, llevamos ya 10 años y hemos trabajado, pues, con muchísimas cosas, ahora lo veréis también. Nace en noviembre del 97, como os he dicho antes, y ha sido un proceso, pues, complicado, largo, duro, y supongo que como para todo el mundo, la vida de cualquiera, pero creo que se han logrado como cosas y aparecen también conceptos que me parecen como relevantes, ¿no? Un concepto es el tema del individuo, ¿no? De lo individual.
Yo, bueno, nunca he creído mucho en las vocaciones. Hice la carrera, me había matriculado de exactas y de físicas y al final hice la carrera porque tenía muchas asignaturas distintas y me parecía que era más interesante formarse bien que hacer un trabajo. Y creo que uno se forma y se va alejando y se va conformando en la medida de la que avanza, y dudo que se nazca arquitecto, que se nazca médico, sino que, bueno, pues te vas haciendo, ¿no? El tema del conocimiento, hay un libro, este libro de, bueno, Kasparov, este libro de Asimov, ¿no? En el cual la lucha, digamos, entre una inteligencia individual, que es la del mulo, y digamos, la inteligencia concatenada, como es la Gaia, ¿no? El planeta, digamos, complejo, que todo está concatenado, forma parte de la historia de la humanidad y de la historia de la arquitectura. Es decir, siempre hemos visto como la arquitectura de los grandes genios, de personas individuales que producen y trabajan. Luego, en cualquier análisis sociológico de investigación, digamos, de esos personajes, se da uno cuenta que no es así, que es decir, que trabajan en equipos, que aparecen personas clave, etcétera, que construyen esa obra, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba mucho esta idea del planeta interconectado, y de generar un planeta, una galaxia espiral, como un lugar interconectado con gente, exterior, interior, que construye, digamos, una arquitectura. En este trabajo en red, que creo que es distinto del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un trabajo, digamos, de un grupo de gente en el cual uno toma el liderazgo. El trabajo en red, sin embargo, en un momento dado el líder puede formar parte del equipo o ser experto para otros, o otros que trabajan para él ser experto de él simultáneamente. Se refleja bien en el tema de la vivienda individual, ¿no? Estas que vais a ver son esta es la primera vivienda que hice, que es la Casa en Elche. Y vais a ir viendo, pues, exteriores e interiores de las diferentes viviendas. Y creo que, bueno, yo siento fascinación por ciertas obras, no sé, la casa de la Farworth o la casa de Cruce Malaparte o la Savoie, etcétera. Es decir, en la cual fueron viviendas, pero simultáneamente prototipos. Está la casa de los coleccionistas. Prototipos de nuevas arquitecturas a través de personajes que eran individuales, que eran raros, gente rara, ¿no? Porque si analizamos, mucha de esa gente, pues eran gente excepcional en su marco social, que logran romper una convención para encargarle a una persona la construcción de una vivienda distinta, y que vas construyendo. En ese sentido, todas estas viviendas que vais a ir viendo tienen esa condición de ser muy distintas, porque están pensadas y trabajadas para estos personajes que van a vivir dentro y que, digamos, sus demandas son totalmente distintas. El trabajo bueno, tardamos como 1 año y medio en hacer un proyecto de este tipo, 2 años, 3 años alguno de ellos, y hasta que se construyen estas viviendas. Aquí se mezclan 2 casas, la de Carlos y Lola y la de Los Pinos, y que esta es la que servía como... Esta imagen de la Casa de los Pinos es la que servía como imagen al folleto de la presentación de las conferencias, y que van construyendo espacios y relaciones privadas que podrían llegar a ser generales, ¿no? Yo creo que la Ville Savoie habla de eso, ¿no? Una vivienda privada se acaba convirtiendo en un prototipo, en un prototipo estructural, en un prototipo de relación con el paisaje, en la construcción, digamos, del espacio interior, etcétera, ¿no? Estas viviendas, yo creo que una visita así como por Murcia, ¿no? De ver estas casas, o bueno, Murcia, Valencia, Alicante, etcétera, por el Levante, marcaría o os explicaría bien este trabajo, ¿no? Yo repito que no quiero explicar proyectos, sino que quiero mostrarlos como parte de un trabajo. Este es un trabajo hecho en La Unión con Martín Lejarraga, es una vivienda para la comunidad autónoma. Y yo creo que frente a esta situación de riqueza, en muchos sentidos, ¿no? De riqueza intelectual, riqueza de producción y capacidad de creación, creo que se sobrevalora mucho lo público frente a lo privado. Yo creo que ahora mismo, para mí al menos, el mundo público es un mundo demasiado marcado por cosas que no nos interesan y que al final van en contra de la misma idea de la producción de arquitectura. Y yo creo que, salvo la gente del Star System, ¿no? Que hacen como obras fantásticas, un Nouvel, un Zaha Hadid o un
no sé, un Calatrava, pues los demás yo creo que tenemos que hacer como looping con atados de pies y manos para lograr hacer una cosa bien, ¿no? Y con unas dificultades de presupuesto, etcétera. Yo creo que el caso de Navarro, por ejemplo, este último, se ve esa inquietante situación con el Teatro del Canal en la vida profesional, digamos, del mundo de lo público, ¿no? Estos son los interiores de las viviendas. Otra idea es la idea de lo múltiple. Esta idea así que decía Iñaki también, ¿no? De heterogeneidad y de movimiento, digamos, del estudio, nos ha ido produciendo escalas. También el contexto yo creo que es muy importante. El Levante es un lugar de una actividad frenética, y yo creo que estamos todos también un poco frenéticos. Y desde trabajos que tienen que ver con... Este es un trabajo que hicimos hasta la ropa con unos tejidos de acero inoxidable o temas de identidad. Estos son piezas de mobiliario para la administración, temas de identidad corporativa para empresas como Sancal, o stands, o logos, la farmacia de los Alcázares, con mobiliario. Eso es un desarrollo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de una franquicia de Proyestió, una franquicia para toda España. Es decir, el trabajo múltiple, digamos, el trabajo en proyectos electrónicos, donde diseñamos software y hardware con empresas, o el tema este de las viviendas, que ya habéis visto unas cuantas antes, ¿no? O el desarrollo de fábricas, como son Confiletas, o Sanz, que está en Valencia, o Sancal, que está en Yecla, o el desarrollo de negocios también, tiendas, etcétera, parques, digamos, en este mundo de lo pequeño y lo grande, ¿no? Eso es para Barán, es un proyecto urbano para Barán. Yo creo que tiene esa condición de lo múltiple, se expresa muy bien, ¿no? Esto es Barán también. Esto es Baracaldo, que fue el Europan que ganamos, que luego se ha convertido en este proyecto, que es el que estuvo en el MoMA en Nueva York, que está ahora en construcción, toda la plaza y parte de la torre, la maqueta del MoMA. Cabo de Palos, que es el vídeo que estaba puesto al principio, que es un paseo marítimo, una senda marítima, intentando trabajar con las entidades del terreno. Hipercataluña, que fue un proyecto que se desarrolló con el colectivo Metápolis en Barcelona, o los trabajos de la escuela, de docencia, que luego contaré. Yo creo que todos marcan una condición de eso, de lo pequeño a lo grande, en lo cual todo se atiende y todo es interesante. No creo que ni una obra pública sea mejor que una privada, ni un encargo grande que uno pequeño. Es decir, yo creo que tenemos que afrontar con el mismo interés, y así lo hacemos en el estudio, toda esa multiplicidad de escalas y de condiciones, ¿no? Hay otro tema que me fascina mucho, que es el interés por lo metálico, ¿no? Lo metálico, no sé si es... Bueno, mi padre es piloto y militar, no sé si debe ser que el mundo de los aviones o el mundo de los coches o el mundo de las máquinas me ha trastornado, pero yo creo que, por ejemplo, la fluencia, la elasticidad, la capacidad de moldeo, los brillos, los reflejos, etcétera, son materiales muy activos, ¿no? Es un poco como el púrpura del Cray de la obra de Osler, ¿no? Ese púrpura que te da un color raro, cambiante, etcétera. Yo creo que esa condición lo tiene también lo metálico, ¿no? Lo metálico que se expresa en un sentido amplio, ¿no? Podríamos pensar que podemos producir edificios como estos, edificios que mutan con el tamaño, con la forma, el tamaño, y pueden transformarse como seres distintos en función del clima, en función de la temporalidad de los usos, o en una necesidad dimensional determinada, ¿no? O estas fantásticas... Esta es una farmacia Terminator 1000, ¿no? Esta es una pieza también desarrollada con sistemas de corte láser y moldeados, y que también transforma el uso del espacio de una manera dinámica, ¿eh? O estas fantásticas naves de Star Wars, ¿no? Podríamos construir o producir edificios como estas naves, ¿no? Donde... esto es Caja Murcia, donde lo líquido, digamos, y lo metálico confluyen, ¿no? Este es el Club de Tenis de Murcia, y esta imagen así de las piezas de iluminación y sombra del club, pues yo creo que tiene esa imagen, ¿no? Esto es Figurat. La idea de la escala también, el material metálico, digamos, proporciona un nivel de escala de lejos a cerca muy grande. Baracaldo, esto es Sanz Sport. Luego está esta idea de lo práctico.
Yo creo que es un término así jodido, ¿no? Porque tiene una condición, por un lado, como moral, mal visto, ¿no? Es un tío práctico, ¿no? Es que va como que no hace su trabajo o que intenta escaquear su trabajo para digamos, hacer las cosas rápido, ¿no? Pero yo creo que lo práctico tiene que ver con las manos, tiene que ver con la producción en los talleres, tiene que ver con la calidad del trabajo por saturación, de pruebas, de 1-1, pero tiene que ver también con esta idea así del Big Pragmatism americano, ¿no? De la idea de poder conseguir imposibles, un avión invisible, por ejemplo, ¿no? O intentar conseguir objetos o propuestas espaciales o territorios imposibles al principio, pero que a base del esfuerzo y de la práctica podemos llegar a ellos, ¿no? Esta idea de lo práctico, ¿no? Por ejemplo, este es el stand de Caja Duero, que se plantea como una mezcla, digamos, entre el campo de creación y el campo técnico muy, muy imbricada. Por ejemplo, se le comentaba a Javier, este tema que para nosotros es muy, muy habitual, que es la relación, digamos, entre sistemas CAD/CAM y, digamos, las fábricas. El dibujo, hasta hace muy poco, ha sido usado como un elemento de comunicación, digamos, en la producción. Es decir, hacíamos las cosas, íbamos con el azulete, tirábamos, marcábamos, dibujábamos, aplobábamos con hilos y producíamos objetos. A partir del desarrollo de los sistemas CAD/CAM, de fresadoras de corte, de los láser, de chorro de agua, etcétera, nuestros dibujos van directamente a las fábricas y producen objetos, producen estructuras, producen cerramientos, producen elementos técnicos, etcétera. Es decir, pueden producir. El dibujo ya no es, digamos, un medio solo de comunicación, es sobre todo, o puede llegar a ser, un medio de producción, ¿no? Y en esa imbricación de la producción, después de estos años de trabajar eso con fábricas, estas son unas maquetas 1-1, ¿no? Para explicar a los cerrajeros, para poder luego hacer esto en los talleres y poder hacer estas piezas, se hace ya de una manera, digamos, habitual, trabajando pues con diferentes formatos y máquinas en función del trabajo que queremos hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que también el otro sentido de lo práctico sí tendría que ver con esta cosa del tiempo. Y nosotros distinguimos entre proyectos de minutos y proyectos de horas. O sea, tenemos dos tipos de proyectos en el estudio. El que se hace en minutos, menos de 5 minutos, 10 minutos. Es decir, lo que se idea y a lo que se va. Y, digamos, lo que tarda más tiempo en generarse. Pero creemos que es mucho. O sea, a nosotros ese tema de la idea, que es una idea muy buena y luego ya desarrollarlo, no nos interesa en absoluto. Es decir, nosotros trabajamos con una idea, vamos a hacer esto, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar a poner los medios para poder producir esto. Es decir, que cuando uno ve que más o menos es adecuado, si es una cosa adecuada, vamos a carear contra la realidad directamente, con fábricas, con sistemas, pues eso, con industriales, etcétera, a ver si lo que estamos haciendo está realmente bien con nuestros clientes, con los medios económicos, etcétera. Y ese trabajo del proyecto de ejecución, que es el que nos lleva ese año y medio, ese año, etcétera, se decide, digamos, con una decisión desde el principio tomada de una manera, supongo que no muy bien vista por mucha gente, ¿no? Pero tomada prácticamente con una decisión de minutos, ¿no? De minutos vamos a hacer esto y vamos a plantearnos llegar a esto. Este es un proyecto de horas y que luego acaba pues transformándose en este paisaje plegado, construido, etcétera, que está vivienda, o en este vestíbulo urbano que son los garajes y simultáneamente también tenemos este tipo de cosas. Por ejemplo, estamos desarrollando patentes. Es una patente que se presentó en Construmat este año. Son unas bodegas viscosas de piedra que cambian de geometría y trabajando con una fábrica de Macael. Y ahora estamos desarrollando otra patente también con piedra para hacer unos paneles ultraligeros de gran formato, translúcidos. Y móviles. El estudio, esta decisión de las patentes, bueno, ha llegado aconsejado por algunos de mis alumnos, ¿no? de Vicente Castillo, que ahora es el director gerente de la Sociedad de Intangibles, que es una cosa así, suena muy chulo, es muy chulo también, es una sociedad que valora el valor, digamos, pasa valor económico, por ejemplo, cuánto vale la marca Coca-Cola,
por ejemplo. Es arquitecto, está en Madrid ahora mismo. Y esta idea de la patente plantea una cosa que cada vez me parece más interesante, que son dos temas. Uno, la idea de la novedad. La patente lo que te plantea es si realmente lo vas a patentar. ¿Por qué? Porque es una cosa nueva. Es una cosa que realmente es nueva. Para eso hay unas bases de datos mundiales que te analizan los productos, luego pasan a manos expertos durante un año, etcétera, pero que tú ya puedes crear esta idea de lo nuevo, que es una cosa que siempre nos persiguen los arquitectos, porque realmente la arquitectura es un producto cultural y por lo tanto sí tiene que ver con lo anterior, pero saber si realmente tu objeto es nuevo yo creo que es una cosa importante. Y por otro lado, si es útil, ¿no? Si una patente dice, bueno, esto se patenta porque tiene una utilidad. Cosa que también en muchos casos los arquitectos hemos despreciado, en otros casos hemos sobrevalorado el funcionalismo, por ejemplo, etcétera, esta idea de utilidad en grado máximo, o la idea de belleza excelsa, no sé, como el Palacio de las Artes de Valencia, ¿no? Que así funciona, ¿no? O la ópera, ¿no? Por poner un ejemplo así de belleza excelsa que no funciona, ¿no? Entonces, esta idea de la patente nos ha parecido también muy interesante. Es una cosa que llevamos desarrollando ya. O sea, hay prototipos, por ejemplo, de la casa que habéis visto antes, la cerámica esta de los coleccionistas, que por ejemplo ha usado Jean Nouvel. Modificamos el prototipo de la casa de las piezas cerámicas y de Bardot, y ahora mismo en las casas de Mulhouse de Jean Nouvel han usado ese diseño. Vinieron a verla, les pareció bien, cambiamos la estructura de pieza, el sistema de corte, etcétera, para resolver una esquina aristada, ¿no? Por ejemplo, que no lo tenía. Cosas que van, en el fondo, yo creo que podemos trabajar los arquitectos como elementos de progreso y de mejora de la sociedad, ¿no? Que me parece una postura relevante, no solo como robots o como meros ejecutores o como artistas locos, ¿no? Yo creo que podemos ayudar a la sociedad a mejorar productos o a mejorar sus condiciones espaciales o técnicas también, ¿no? Esta es una pieza que estamos haciendo ahora, que es una vivienda, la Casa Tierra y la Casa Cielo, que hemos trabajado con artesanos y que también, digamos, se involucran, digamos, en el trabajo del estudio. Y hay otro tema, digamos, de lo práctico, que es esta idea del tuning, ¿no? El tuning, que es una palabra que me parece fantástica, ¿no? Esta idea de ajustar, ¿no? De poder coger una cosa, poder manipularla y poder obtener un objeto mejorado. Por ejemplo, un coche, un saxo, que lo cogemos, lo trabajamos, le aumentamos la compresión, le cambiamos el tubo de escape, etcétera, y tenemos un saxo más potente. O un saxo más lento, pero más molón, ¿no? Como un poliéster así como rosa chillón y con llamas, ¿no? Bueno, pues esa idea de mejora yo creo que tiene que ver, yo creo que está muy vinculado a la idea de sostenibilidad. Es decir, hoy hemos estado viendo en Alagón, por ejemplo, una azucarera, digamos, hay unos patrimonios arquitectónicos, paisajísticos. Yo creo el ejemplo, el parque de Iñaki Margarita, ¿no? del río, esa manera para mí es un tuning también, ¿no? Es una comprensión inteligente de cómo se ha generado el territorio y a partir del cual se articulan modificaciones mínimas o máximas, dependerá de lo que le haga falta, para obtener o para redirigirlo, para reutilizarlo o darle pues un nuevo aspecto, sin más, ¿no? El tuning lo hemos aplicado, este es los talleres de Sanz Sport, que es un local, digamos, de preparación deportiva, que viene muy ajustado para esto, ¿no? Pero lo hemos aplicado también a ciudades o este es el caso de La Paz, que he traído unos folletos de La Paz, que es una exposición ahora mismo que está, ahora lo explicaré un poco más. Es un trabajo que se está realizando ahora mismo en el Colegio de Arquitectos, que es una exposición de urbanismo y de transformación de un barrio que afecta a toda la ciudad, ¿no? Entonces, la aplicación de la parte al todo y el todo a la parte, pues yo creo que se ve bastante bien reflejada en este proyecto. Pero en el fondo consiste también en pensar qué es lo que tienes allí. Tienes unos árboles, tienes unas arquitecturas, tienes unas calles, tienes unos trazados, ver cómo se puede implementar para resolver, digamos, los problemas que se plantean, ¿no? Hay otra, en lo práctico, seguimos en el punto de lo práctico, hay otra que nos gusta también mucho, que es la idea de ambigüedad programática y de transformer, ¿no? Los transformers son estos juguetes activos, ¿no? Que son como una especie de naves espaciales y robots simultáneamente, humanoides. Y yo creo que la ambigüedad del programa, no sé, por ejemplo,
Carlos Arroyo pues le llama a eso el sin límite, ¿no? La arquitectura borrosa o la arquitectura sin límite, que yo creo en la cual estamos trabajando todos, ¿no? De alguna manera, la idea de flexibilidad, esta idea de ambigüedad programática que muchos edificios tienen. Este sitio se puede usar a lo mejor como piscina también, ¿no? Si quisiéramos, para que venir a relajarnos después de pelearnos con nuestros clientes, ¿no? Podemos pensarlo de, si a lo mejor si cambiáramos el tipo de silla, hiciéramos una serie de operaciones, podríamos usarlo de otra manera, ¿no? Esta idea de flexibilidad pues la hemos aplicado en interiorismos, o esta idea así de librería Transformer, esta en mi casa, mi cama, en esta idea de poder trabajar con espacios intermedios, con la idea de la luz, con la idea también de las barreras, las fachadas espesas, gruesas, que, bueno, que nos permiten construir aseos, que son espacios interiores, que son exteriores, ¿no? Incumpliendo habitabilidad, eso sí. Pero está bien incumplir. Yo creo que la ilegalidad también es muy positiva. Yo creo que es una cosa... Porque si nos ciñéramos a la legalidad, la sociedad no avanzaría jamás. O sea que os invito a ser ilegales, ¿no? He incluido este tema también de la idea de lo social. Con la idea de lo social quería decir que la arquitectura tiene una condición no solo moralmente social, tal como se ha entendido, digamos, en la cultura de izquierdas, postmarxistas y estructuralistas francesas, etcétera, digamos, como lo que se arrastra hasta ahora de esa cultura, sino también en la implicación que al final vivimos en una sociedad y tiene la arquitectura un talante político y de expresión del poder. Yo creo bastante fuerte, es decir, acciones sobre la ciudad, acciones pueden marcar un contexto, digamos, político determinado y ser expresivas de ello, ¿no? En ese sentido, también la arquitectura puede ser resolutor de un conflicto legal, ¿no? Este es el caso del club de tenis, que veis antes imágenes de las piezas y tal, estas luminosas, metálicas. Era un conflicto legal que llevaban 7 años parado en un contencioso administrativo por un hundimiento, y lo que se les propuso fue una solución, digamos, arquitectónica, es decir, a los de abajo y a los de arriba, que eran 2 propietarios distintos, construir una pieza para poder gestionar la financiación de la construcción, digamos, de los aparcamientos inferiores, reconstruir las pistas del Club de Tenis de Murcia y además financiarlo todo. Yo creo que la arquitectura por un lado, puede ser resolutora de conflictos, y este es el Club de Tenis acabado ya, que estaba en la Bienal de Arquitectura Española de 2005. Pero también puede ser este es el zaguán de nuestra escalera. Los vecinos, que son personas muy mayores y tal, nos pidieron que si podíamos arreglarles el zaguán, ¿no? Y le hicimos un zaguán así divertido, en el cual pasamos a uno a uno. Vivimos en un barrio muy mediterráneo, allí en Murcia, donde hay mucha vegetación y unos árboles bastante bonitos, y los pasamos a uno al zaguán y a la escalera, y van subiendo por la escalera, ¿no? Ellos dicen que tienen ahora un zaguán de Agatha Ruiz de la Prada, ¿no? Pero lo que hemos notado es que muchas de las personas mayores, que son viudas y que son gente, digamos, que sola, ha cambiado hasta de forma de vestir, ¿no? O sea, que se han animado, ¿no? Yo creo que esa condición alegre, ¿no?, activa de la arquitectura, yo creo que está en estas pequeñas cosas también. Yo creo que esa idea de participación social, de hacer cosas... Bueno, ahí está el estudio lo montamos nosotros, ¿eh? O sea que ahí atornillando, bajamos ahí, estuvimos 3 días atornillando y montando y construyendo, digamos, rehaciendo ese zaguán, ¿no? También lo social creo que tiene que ver intrínsecamente con la idea de lo global y lo local, y la idea de la sostenibilidad. Estas son imágenes de ADN Abarán, que es un proyecto de reconstrucción urbana y recualificación urbana. Y la idea de sostenibilidad, yo creo que es una responsabilidad que tenemos también los arquitectos, que no debemos de perder de vista, por muy mal que se use la palabra y por mucho que se repita y porque estemos ya cansados de oírla, porque yo creo que tenemos un papel importante dentro de este marco, ¿no? Y creo que la sostenibilidad no es un tema de rendimientos y más CO2, menos CO2, etcétera, sino es un tema social también, de producción de la cultura. Yo creo que, por ejemplo, le ponía
Apache Mangado, cuando estuvimos con lo de la Carta del Ebro hace 3 semanas aquí en Zaragoza, el ejemplo de que la casa Farworth de Mies van der Rohe, pues es una casa que, no sé, para que lo conozcáis, es una casa con 2 planos y totalmente acristalada, es absolutamente insostenible desde el punto de vista ambiental. De hecho, no se usó y fue rechazada por la señora Farworth. Y en cambio ha significado una manera de entender el espacio, de construir, digamos, una realidad cultural que ha avanzado hasta nuestros tiempos con una presencia y una actualidad absoluta, ¿no? Entonces, habría que ver también, analizar, no solo quedarse en una especie de maquinorro con placas solares y tal, sino en pensar la sostenibilidad de esta idea de lo social y de la construcción para personas y para sociedades, ¿no? Que yo creo que son situaciones distintas. Esta es una farmacia también, que es en San Ginés, en un pueblecito muy pequeño que se ha construido y ha sido, pues, es un lugar de reunión. O sea, está pensado como un lugar vacío porque llevan muchas personas a hablar con la farmacéutica para llevarle una hoja notarial, un requerimiento notarial, algo que no entienden, etcétera. Es decir, los farmacéuticos, como lo han tenido los maestros en los pueblos y los médicos, por ejemplo, tienen un papel fundamental en esa construcción social. Entonces, es un sitio vacío, que se expenden medicamentos para un sitio pequeño, pero que la gente se reúne, ¿no? Es un sitio donde va la gente a preguntar, a hablar, etcétera, ¿no? Este es el Club Náutico de Lopagán. Hicimos una que está en San Pedro del Pinatar, en Murcia, en el Mar Menor. Y creo que también, digamos, fue un proyecto, fue una obra que, por ejemplo, hizo un ingeniero, ¿no?, de caminos y que, no sé si es porque era ingeniero o porque no se comunicó bien, realmente a sus usuarios no le valía para nada. Antes del año de haberse inaugurado este puerto, ya estaban encargando la reforma de él, porque no tenían aulas para dar clases, porque no tenían una sede social, porque tenían problemas de minusvalía, de accesibilidad, un montón de problemas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue envolver, digamos, el edificio existente con una nueva pieza. Esta es una imagen de la inauguración, del día de la inauguración, y construir entre esa membrana exterior y el antiguo edificio, de nuevo con una cosa así como tuning, ¿no? Construir, digamos, esos nuevos usos que faltaban, ¿no? Yo creo que esta presencia, yo no sé si Ana Sagasti debió ser el último arquitecto que hiciera un club náutico, pero así como que yo recuerde esos fotografiados y vistos, ¿no?, de San Sebastián, debió ser de los últimos, ¿no? Entonces, repensar esta posibilidad. Bueno, tenemos la Copa América, ¿no? O sea que podemos pasar del edificio de Chipperfield, lo podemos pasar por náutico. Pero sí es verdad que hemos perdido un papel, digamos, en ese campo de trabajo, y creo que es un campo en el que somos o podemos ser útiles. Bueno, esto del acabado de palos, de nuevo, esta idea de la construcción en un lugar. Bueno, habéis visto, supongo, en El País estos últimos días que ha estado apareciendo estas cosas sobre la costa y el Mediterráneo. Cabo de Palos está en un sitio urbano y simultáneamente es un pueblecito de pescadores que llega hasta prácticamente el mar, a la cota del mar, en una zona acantilada. Y lo que se ha propuesto es, en vez de un paseo marítimo, una senda peatonal marítima, cercana al mar, que permita reutilizarlo. Una cosa así compleja. Bueno, estos son trozos de maqueta, es un paseo muy largo. Y esos son algunos de los dibujos de la propuesta. En este caso, por ejemplo, es el cambio de privacidad por legalidad. Es decir, no demolemos, pero pierdes esa condición de predominio y el paseo te pasa a tu cota, ¿no? Entonces, bueno, es una negociación que se ha hecho con los vecinos y que este primer tramo que se va a construir ahora va a salir adelante sin expropiaciones, ¿no?, que es una cosa bastante delicada. De hecho, el paseo de la costa de Levante, no sabemos ahora, a partir del informe este que ha hecho Medio Ambiente, si saldrá, pero lleva más de 15 años parado por el tema de las expropiaciones, ¿no?, porque no son capaces de gestionarlas y porque se paran, ¿no?, en lo legal. Es un proyecto también con Martín Lejarraga, que hemos realizado para La Unión, que es la construcción de un parque de salud, unificando también cosas que tienen que ver con el health, con la salud, digamos, para los nuevos usuarios de nuestra zona, que van a vivir en esos resorts gigantescos y horripilantes que se están haciendo, pero que van a estar ahí, al fin y al cabo. El Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad Autónoma, ¿no? Un trabajo así complejo en el cual un barrio, digamos, se transforma
es un barrio con una problemática bastante grande, se transforma, digamos, en un parque de salud, ¿no? Un lugar donde la salud está presente de diferentes maneras, ¿no? Bueno, esto es Archena, estos son concursos del Ayuntamiento de Archena, pasando a un segundo. También en Murcia. Este es el anuncio del taller de La Paz. Bueno, es una problemática bastante larga, pero a partir de un taller, de un concurso que ganó mi estudio, participaron también Rosa y Manel. Bueno, no mucho, pero bueno, para mí era importante que estuvieran. Lo que hice fue proponer un taller para modificar mi proyecto con el resto de concursantes y gente, vecinos, etcétera, para construir un nuevo proyecto refundido que se pudiera presentar a la ciudad de Murcia. El resultado de eso es no sé si ha dejado Carlos unos panfletos o no sé por dónde están, no sé si están por ahí, que es una exposición que ahora mismo está en Murcia y que creo que es una exposición interesante porque la idea también es sacar de esa situación opaca y circunstancialmente o exclusivamente económica que es el urbanismo a una cosa más abierta. Es decir, uno de los objetivos de la exposición es que gente que no sabe de urbanismo y que no inicie su interés por el urbanismo y entienda conceptos básicos del urbanismo, que creo que son transmisibles de manera divulgativa sin ningún problema, ¿no? Junto con el Colegio de Arquitectos se fundó este colectivo Baquía, que es el colectivo de trabajo que ha participado en realizar, digamos, este refundido del proyecto de La Paz, y con auxilio de dibujantes como Chipola, que, digamos, se han ido haciendo dibujos más técnicos, menos técnicos, más cercanos a la publicidad, más incluso perversamente cercanos a la publicidad, pero que creo que son relevantes para hacer esta idea de comunicación con muchísima gente que no tiene un conocimiento técnico y que sí debe participar en los proyectos urbanos, ¿no? Esta es la maqueta de metacrilato con LEDs. Otra cosa que hemos hecho así muy divertida, bueno, ya que lo sabe, es los clientes de la casa, que son Abelino y Luis, los de la casa de los protagonistas, me encargaron diseñar su boda, ¿no? Y lo que hemos hecho es hacer un largometraje. Hicimos un rodaje en el que ellos se casaron y hicimos esta película, ¿no? El amor es algo que cuentan en las películas, que, bueno, supongo que en carteleras de esas exclusivas estará en unos meses, ¿no? Y intentando hacer una reflexión sobre una cosa que a mí me parece, no sé, que yo creo que en millones de años de civilización no se han casado jamás ni dos hombres entre ellos ni dos mujeres entre ellos. Y yo creo que merece la pena, antes de asumir así como directamente, pues está bien, pues que hagan lo que quieran, ¿no? En vez de asumirlo directamente, hacer una reflexión sobre esta idea del matrimonio, pero también del matrimonio heterosexual, es decir, qué es el matrimonio hoy en día, qué representa, y también sobre la pareja, el amor, etcétera. Es una película que te deja pensando, al menos, ¿no? Es una película que es entre un documental y un musical, y que te deja pensando y te deja reflexionando. Yo creo que esa condición social, estaríamos en este marco de lo social, también se puede hacer desde el plano creativo de la arquitectura, ¿no? Bueno, la sociedad del conocimiento yo creo que juega un papel fundamental en todo lo anteriormente dicho y lo que vendrá luego. Y el trabajo, la idea de conflicto, también la hemos potenciado desde Alicante. Soy profesor de la Universidad de Alicante de proyectos, del último curso de proyectos. Y desarrollamos proyectos de arquitectura que simultáneamente son también videojuegos. Desarrollamos videojuegos y proyectos de arquitectura como un solo objeto o dos objetos que en el fondo hablan de lo mismo, ¿no? El potencial del videojuego como proyecto de arquitectura es para mí claro en esta idea de conflicto. Es decir, podemos crear objetos o proyectos que no estén, acabados, pero que se puedan acabar en el tiempo, ¿no? Esta idea de lucha, en este caso, por ejemplo, es un proyecto de Pilar Morilla, de una de las alumnas hace 3 años. O, bueno, este es un flyer de los que hacemos del World Home, que fue el curso del año anterior. Esta idea del conflicto, por ejemplo, que estamos sufriendo en Levante, sé que sois muy sensibles al tema del agua aquí en Zaragoza respecto a nosotros y tal, los murcianos, ¿no?
Deciros que, bueno, el agua para todos, que es el lema de ahí, es una lacra tan pesada como guerra no. Por supuesto, guerra no. Pero, por supuesto, agua para todos, sí. Pero entonces, hay este conflicto que tiene que ver con la idea de eslogan, ¿no? Yo creo que Al Gore, en el último libro que ha hecho, es El ataque a la razón, que habla de la... Dice que hay una cosa que es fundamental para entender el desarrollo de los liberales, los neoconservadores americanos, es la idea del eslogan. Es decir, cualquier mensaje que dure más de 20 segundos no pasa por televisión, o sea, y no se presta atención a él. Y claro, el urbanismo, la arquitectura, etcétera, necesitan muchísimo más de 20 segundos de atención para ser comprendidos. Entonces, estos problemas como el agua, que son problemas complejos y que modelan territorios, modelan estructuras económicas, modelan estructuras sociales también de las sociedades donde se implantan, tanto en Murcia como en Aragón, requieren una reflexión un poco más profunda que agua para todos, ¿no? Yo, por salir, como si me vais a preguntar luego y tal, pues ya salgo del paso. Este proyecto de cómo replantear, este es un proyecto del año pasado también, del World Home, o estas máquinas de guerra que generan los alumnos para trabajar en esos entornos conflictivos como son el marco de la vivienda. Ahora mismo la vivienda en Murcia, por ejemplo, todo es la estructura de resort, supera con mucho las infraestructuras civiles que ha habido. Es decir, yo que sé, el muro de Grisén, que he visto hoy, yo creo que no es nada al lado de un resort de estos de Polaris Wall. Vamos, que estamos hablando de 60.000 viviendas a la una, de golpe, con campo de golf, centro... no sé, centro cívico, ambulatorio, hotel. O sea, estamos hablando de unas dimensiones y unos números y unas superficies brutales. La gente ahora mismo en Murcia, por ejemplo, la gente que está en el mundo de la construcción, maneja los millones de metros cuadrados, pero con facilidad. Para que os hagáis una idea, ¿no? De que hablamos de millones. ¿De cuántos millones de metros cuadrados hablamos? ¿Sabes? Esta es una conversación que puedes oír por la calle. Para que os hagáis una idea del problema, ¿no? Que es un problema muy grave. No es una cosa... Y es un problema grave para todos, ¿no? Estas máquinas de guerra, lo que han planteado los alumnos en el World Home, es decir, la vivienda pasa de ser la edilicia que rellena como los lugares que dejan las grandes infraestructuras del territorio para convertirse en una gran infraestructura en sí misma, ¿no? Y este año estoy dirigiendo el grupo de proyectos durante 2 años. Le hemos llamado Edición. Y se llama la electrificación del mundo, ¿no? Le he llamado electrificación del mundo. La idea es, mi teoría, digamos, sería como algo así como que la electricidad, bueno, sobre todo en una región como Aragón, que es sobreproductora de electricidad, como lo sabrán, es la moneda de cambio de todos los sistemas económicos, energéticos, sociales, es decir, estamos ordenador, proyector, o sea, casi... Podría seguir cepillo eléctrico o coche eléctrico, no sé, que nos está rodeando de una manera continua. Y yo creo que una reflexión acerca del mundo de la electricidad compleja puede ser interesante. Ponía un ejemplo que era este ejemplo de esta imagen de Otis, ¿no? Del ascensor. Cómo el ascensor cambió, digamos, la fisonomía de una ciudad como Chicago. Es decir, la edificación a la altura se puede realizar en cuando existen medios mecánicos seguros. Bueno, ya sabéis que el anticlímax del ascensor, eso que cuenta Koolhaas del vídeo de New York, ¿no? Que el anticlímax no fue cuando se inventó el ascensor, fue cuando se inventó el freno del ascensor, ¿no? Sabéis que en Coney Island Otis se descolgó de esto y tiró el freno, frenó y dijo, joder, esto es seguro, luego esto puede seguir adelante. O sea que el anticlímax de los inventos muchas veces genera ese desarrollo. En ese sentido, el desarrollo del freno del ascensor permitió la construcción de la ciudad vertical, que hoy en día sigue siendo una de las grandes utopías del mundo de la arquitectura, un referente, lo es ahora mismo en Asia y lo va a ser en nuestras ciudades dentro de poco. El tema de lo digital, yo creo que es una cosa que, bueno, ya habéis visto que está implícito también en esta idea de lo tecnológico, ¿no? Yo creo que la vida en la sociedad del conocimiento en la que estamos, creo que la tecnología
hace una fusión, digamos, de foro común desde de la filosofía, de la ciencia, del ocio, de todo, ¿no? De la cultura contemporánea de una manera brutal. Yo creo que en ese sentido lo digital, el cambio de lo analógico a lo digital, ha supuesto la posibilidad del envasado, por ejemplo, envasado pequeño, ¿no?, de la cultura, pero también su apertura, digamos, a muchos foros que estaban ajenos a ellos, ¿no? En ese sentido, esta pieza de Chris Cunningham, ¿no?, de Mental Wealth, trata esta idea, digamos, de la inquietud acerca, de nuevo, de lo bello y lo feo, es decir, la Natasha estereotípica se transforma en una especie de alien así desafiante. Y yo creo que esta posibilidad de transformación, ¿no?, de reelaboración de nuestros objetos a través de los medios, yo creo que casi todos, dudo que haya gente que todavía esté dibujando con Rotring o algo así en sus estudios o con lápiz exclusivamente, es decir, de los medios de producción están suponiendo una modificación tanto en la conducta como en la creación de proyectos, ¿no?, y por lo tanto en la producción de la arquitectura. Este es el desarrollo del software de Extra, que es esta pieza que desarrollamos y en lo cual, bueno, pues todo lo digital está hecho. Hacemos muchas cosas así como de juego de rol, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hicieron aquí pues, fue intentar que toda la gente implicada en el trabajo acabara como de alguna manera digitalizada, ¿no? Y bueno, voy a contar la anécdota que es así graciosa. Me encontré al cerrajero que se había resistido a hacer con corte láser todas las piezas. Este espacio es un espacio complejo, de geometrías complejas, que es muy fácilmente ejecutable a partir de la generación de dibujos en el estudio en 3D y la generación de sus planos y plantillas en acero directamente cortadas con láser, y muy difícil hacerlo pues replanteando, ¿no? Entonces me lo encontré al tiempo y dice, oh, ¿sabes qué gano mucho dinero yo? Y digo, ¿y con qué, Antonio? ¿Con qué gano mucho dinero? Y dice, pues es que me han puesto un trabajo como el de Extra y lo he puesto a la mitad de precio, he ganado más que nadie y además me va de puta madre. Digo, joder, macho, qué campeón. Dice, y además ahora contrato dibujantes. Es decir, aparte de cerrajeros, contrata dibujantes en su cerrajería. Es decir, él se ha digitalizado de alguna manera su cuerpo ya y su mente, ¿no?, se ha digitalizado, está mutando en esa situación. Es decir, podemos, yo creo que forma parte de esta labor social también de la arquitectura, es decir, trabajar con gente para ayudar a la transformación de la sociedad. Bueno, es un ejemplo así tonto, pero a mí me parece paradigmático de muchas situaciones que hemos tenido, ¿no? Bueno, en ese sentido, la búsqueda de lo auténtico, que sería, yo creo, también otro paradigma así de la arquitectura de siempre, ¿no?, que es lo que es la obra de Gropius es decir, ¿qué es lo que es... ¿Qué es lo que es realmente auténtico, ¿no? Yo creo que en el mundo del cine el lograr identidades nuevas se logra a través de dos situaciones. Bueno, esto de aquí es una maqueta, esto de aquí es un 3D Studio, y ambas reconstruyen una escena, la misma escena, ¿no? Es Jurassic Park 1, bueno, si no conocéis, bueno, la escena en que se le rompe el coche, aparece el tiranosaurio Rex, etc. Esta escena está construida con, digamos, dispositivos analógicos y digitales. Yo creo que esta nueva identidad de lo analógico y lo digital, porque creo que hasta lo digital solo nos debe quedar bastante tiempo, esta mezcla entre materia y ilusión, ¿no?, forma parte de la arquitectura, digamos, que estamos produciendo, ¿no? Bueno, y por último, esta idea de lo vital, ¿no? Yo creo que esta idea para mí, bueno, yo soy un ferviente navegante de kitesurf y voy a navegar entre semana y en invierno prácticamente todos los días que hace viento.
creo que ser arquitecto pues, es algo más que la producción de ser arquitecto. Estaría también en línea con esta idea del tiempo, ¿no? De los proyectos de minutos o de horas. Creo que yo incito y animo a mis arquitectos a trabajar solo media jornada, a que hagan deporte por las tardes, a no trabajar los fines de semana, a intentar no trabajar por las noches, etcétera. Es decir, la construcción de intensidad, digamos, en el trabajo frente a sufrimiento católico y cristiano, ¿no? Que yo creo que es, bueno, tú vas por ahí por Londres y ves una luz así por la noche, así muy tarde, y dices, un estudio de arquitecto, seguro, ¿sabes? Entonces, y pasa en muchos sitios. Yo creo que deberíamos de facilitarnos la vida y, bueno, y así lo intentamos, es decir, bueno, tenemos una forma de trabajar que es de esta manera, ¿no? En ese sentido, también la idea de lo vital, yo creo que los niños y la manera, por ejemplo, en este objeto, ¿no? Es una pieza que diseñamos para esa farmacia Terminator 1000 que vimos antes, esa farmacia metálica. Deben de estar unidas, no sé, por ejemplo, en verano, cuando no hay coles, pues montamos en una especie de guardería en el estudio, los niños están con nosotros en la sala de maquetas, vienen no sé qué, y tenemos ahí como un tinglado así bastante divertido, ¿no? Que seguro que desconcentra más de uno, ¿no? Pero bueno, es otra manera de trabajar, ¿no? Y bueno, esta sábana también, esto es otra pieza, es decir, la idea de poder, este es el estudio sumergido en una piscina, nos vamos también a hacer, bueno, a viajar, o no sé, cuando nos fuimos todos a Nueva York, es decir, como intentar hacer cosas todos juntos y disfrutar del tiempo también. Yo creo que eso forma parte también de la profesión. Esta es la fiesta de Sanz Sport, que la montamos también cuando se inauguró el edificio, con las churris así del calendario Pirelli, que las llevamos también. Es muy divertido. Y bueno, volviendo al tema este de la película Almodóvar, yo creo que está muy bien, al Alagrado, que es este personaje que hace un monólogo que acaba diciendo eso, que su tema central es que es muy caro ser auténtico, ¿no? Yo creo que está en este ambiente hostil y en este trabajo, como mantener esa distancia de las cosas por no sucumbir ante determinados, pues tiene un precio o poder navegar o poder combinarlo con la arquitectura o poder venir aquí, ¿no? Un jueves, 2 días, ni no estar en el estudio. ¿Qué estará pasando? ¿No? Pues yo creo que tiene esa condición de precio que es la que debemos de pagar todos, que al final todo tiene un precio y bueno, cuanto más queremos, más caro es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Y nada, espero vuestras preguntas y que lo habéis pasado bien.